1526. Un río divide territorios, pero no detiene la ambición. Este es el Tratado de Lempa, límites de sangre. En la historia que contamos, nos habíamos quedado en el año 1529, luego de la derrota de los cuscatlecos en Sincanacantán. Pero para entender cómo se llegó al punto de que ellos voltearan a ver hacia oriente, debemos retroceder 3 años atrás, al 1526. Pedro de Alvarado permanecía en Guatemala. Cojo tras la batalla de Acajutla y la desastrosa campaña en Cuscatlán, comprendió que sus enemigos no eran solo los pueblos originarios, también lo eran sus propios compatriotas. La ambición de Pedrarias Dávila, gobernador de Nicaragua, llegaba a reclamar incluso la frontera hasta Nequepio, el nombre con el que los españoles de esas tierras erróneamente llamaban a Cuscatlán. Para evitar un enfrentamiento directo, Hernán Cortés convocó una reunión en Choluteca. Alvarado marchó hacia ella. Sus hombres avanzaron entre territorios hostiles, estandartes al viento, escoltados por aliados indígenas. No sabían si el viaje terminaría en negociación o en guerra. En Choluteca los esperaba Cortés, que se sentó en el centro como árbitro. A su lado, Pedro de Alvarado. Frente a él, los enviados de Pedrarias Dávila. Sobre los mapas se jugaba el destino de estas tierras, y cada gesto estaba cargado de sospecha y ambición. Al regreso de las tropas fueron acompañadas por el capitán Luis Marín y algunos hombres de Cortés, entre ellos Bernal de Castillo, quienes viajaban de vuelta hacia Guatemala. En su camino se enfrentaron a la resistencia lenca en Chaparrastique, la primera vez que se enfrentaban a los lencas. Ahí cayó un soldado español llamado Nicuesa, y varios aliados indígenas resultaron heridos. La expedición siguió adelante, pero su marcha fue un recordatorio que la resistencia recién comenzaba en esa parte de la tierra. Más tarde intentaron pacificar las tierras donde había estado la primera vía de San Salvador, pero lo único que encontraron fue sus ruinas, símbolo del fracaso y de una resistencia que seguía viva en la distancia por parte de los cuscatlecos. Finalmente, el acuerdo de Choluteca fijó una frontera. El río Lempa marcaría los límites entre Guatemala y Nicaragua, pero esas aguas reflejaban otra verdad. Esas tierras ya estaban habitadas, y ningún tratado extranjero podría borrar la presencia de los pueblos indígenas. Los españoles creyeron haber resuelto sus disputas en mapas, pero sobre ellos se proyectaba la sombra de los guerreros lencas. La resistencia indígena seguía acechando, mientras la ambición de los conquistadores sembraba las semillas de nuevos conflictos. Porque muy pronto sería el mismo Pedro de Alvarado quien rompería aquel tratado. La resistencia lenca en el oriente del Salvador, parte de el indómito espíritu salvadoreño.